Nada, yo un poco comentarlos para darle paso a Rosa y a Luis, que probablemente ya muchos lo sepan, pero una vez que uno solicita unos estudios superiores, una autorización de estancia para estudios superiores en España, esa autorización, sin necesidad de hacer ningún otro tipo de trámite, viene con un permiso de trabajo de 30 horas. Entonces, encontramos que como ese permiso de trabajo te autoriza a trabajar, pero no te pone en contacto con ninguna empresa ni nada, tú solamente tienes el derecho a trabajar y búscate la vida, encontramos que nuestros clientes a veces necesitan, pues eso, un poco más de luz, un poco más de guía para encontrar el camino de dónde trabajar, en qué trabajar, de algo que les sirva, que les apoye, que les aporte valor a su profesión y a su estancia durante el tiempo que dure el máster acá en España. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer este webinar, que tenemos aquí a Rosa Dichas, que ella es orientadora laboral, tiene experiencia en el sector público, en el sector privado, también tiene su propia charla TEDx, y aparte, no sé de dónde saca el tiempo, pero también se prepara para ser subinspectora de Trabajo y Seguridad Social aquí en España. Rosa un poco nos va a ubicar en todo lo que es la vocación, los objetivos, los derechos laborales, etcétera, y también un poco unas claves para búsqueda de empleo. Pero también tenemos con nosotros a Luis Serrano, que Luis, aparte de ser ingeniero industrial y trabajar aquí en España y tener muchísima formación en su campo técnico, Luis ha pasado por esto, Luis sabe todo lo que en la práctica conlleva modificar, lo que en la práctica conlleva buscar un empleo, y nos va a dar tips reales, prácticos, de cómo lo ha vivido él. Y nada, tiene Rosa la palabra y adelante a presentar y a ilustrarnos un poco y a enseñarnos el camino. Bueno, lo primero, hola a todos y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer compartir con todos vosotros y esperamos poder dar un poco de luz a esas personas que están en esa dura transición para encontrar trabajo. Yo, sin más dilación, la presentación que vamos a hacer Luis y yo queremos que sea rápida, dinámica, pero sobre todo que esté abierta a preguntas, a diálogo y a un espacio incluso de debate para que sea un espacio de colaboración básicamente entre todos nosotros, ¿no? Así que nada, voy a compartir pantalla y voy a empezar con la presentación. Vale, pues se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, genial. Pues nada, aquí estamos en el máster más trabajo, el plan definitivo, ¿no? Básicamente, el plan que queremos conseguir, ¿no? Voy a hacer en esta presentación un breve resumen de lo que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a hablar del mercado laboral en sí, o sea, de condiciones generales, de cuál es el salario mínimo, cuál es la duración de las vacaciones, qué tipo de contratos existen, en fin, todos esos datos que yo creo que pueden ser bastante relevantes para personas que no conozcan el mercado laboral español de una manera más específica, ¿no? Luego, Luis va a hablar de las profesiones reguladas y no reguladas y de ese régimen jurídico del estudiante que comentábamos en la presentación y que es muy importante su parte porque va a dar esas claves concretas para realmente encontrar trabajo y saber qué hacer en ese momento de esas 30 horas, ¿no? Que nos dan permiso, pero no sabemos cómo encontrar trabajo. Luego yo voy a hablar del currículum y del LinkedIn, o sea, va a ser como algo muy general, pero voy a dar pautas generales para ayudar a que otras personas pues tengan una guía en este sentido, del currículum y el LinkedIn. Y luego Luis también va a comentar el tema de visados y otros permisos, ¿no? Yo quería dar las gracias por la presentación, pero bueno, me añado brevemente que me gusta muchísimo el tema del mercado laboral y del empleo porque pienso que realmente las condiciones de los jóvenes y de los ya no tan jóvenes tienen que mejorar y me interesa mucho conocer esos aspectos profundos del derecho laboral porque pienso que al final es nuestra columna vertebral, es lo que guía todo el resto, ¿no? Las condiciones que tenemos, cómo vivimos, realmente encontrar nuestro propósito. Así que nada, me gustaría ayudar a otras personas que han estado en la misma situación que yo, ¿no? Buscando trabajo desesperadamente. Y bueno, Luis, o si quieres presentarte tú. Sí, hola, mucho gusto. Yo soy Luis. Lo vengo a acompañar hoy en este trayecto que van a tener o que están viviendo en estos momentos. Yo ya pasé por ese trayecto, entonces les quería comentar todo este proceso, cómo es. Yo en estos momentos trabajo acá en la ciudad de Sevilla como ingeniero industrial.
vine a hacer un máster en ingeniería industrial. Yo soy ingeniero mecánico, pero vine a hacer un máster en ingeniería industrial. Ya llevo en este proceso 3 años. Ahorita estoy en otros procesos que ya es para la nacionalidad y todo ese proceso. Entonces, cualquier duda que tengan al respecto durante la presentación o en el transcurso de preguntas, estoy perfectamente disponible para responderlas. Muchas gracias, Luis. Pues nada, ya vamos a entrar en materia. Como he dicho al principio, pues vamos a hablar del mercado laboral. ¿Y qué vamos a hablar concretamente? Pues de estos 6 puntos, ¿no? Y empezamos por la evolución del empleo. Pues bien, es verdad que España en estos últimos años, partimos básicamente de 2020, se ha recuperado un poco desde la pandemia, pero es verdad que el crecimiento es desigual. El desempleo en mi país ronda el 11-12%. Todavía es verdad que es alto en comparación con otros países de la Unión Europea, como puede ser Alemania, Bélgica, etcétera, que rondan el 6%. Y el paro juvenil sigue siendo elevado, o sea, es de cerca del 27% en menores de 25 años. Lo digo simplemente para situarnos, no es para deprimirnos, sino simplemente para saber, pues, a qué país vamos, ¿no? En este caso, el mío. Pero sí que es verdad que si nos centramos en sectores con mayor demanda, puede ser muy interesante, porque es verdad que es muy fácil encontrar trabajo en esos sectores. El primero de ellos, y por un principio básico, es el turismo y hostelería, que es el principal sector en mi país que tiene mayor auge y mayor demanda, ¿no? Sobre todo en temporadas altas, como son verano, fiestas, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, Semana Santa Imperial. Luego también la construcción. O sea, hay gran necesidad de mano de obra en viviendas, reformas, grandes obras, etcétera. También en sanidad y cuidados. O sea, hay muchísimos enfermeros, médicos, auxiliares, cuidadores de mayores que se van a otros países y que también en España son muy necesarios y cada vez más. Luego otro sector que creo que no solamente es de España, sino en líneas generales es el de la tecnología, ¿no? Pues faltan especialistas en programación, ciberseguridad, inteligencia artificial. Hoy justo escuchaba en las noticias que se necesitan muchísimos profesores de matemáticas, algo que no pasaba hace otros años, pero que ahora es un sector que está bastante en auge. Y bueno, también en temas de agricultura, que son más bien empleos temporales, pero en campañas agrícolas y puntuales, ¿no? Eso serían como desde la parte más teórica, pues los sectores con mayor demanda. Y claro, dentro de esos sectores nos podemos encontrar básicamente con 3 tipos de contratos. O sea, hubo una reforma en 2021 que cambió básicamente los tipos de contratos así en líneas generales que había. Antes se hacía más uso del contrato temporal, pero ahora está más enfocado en indefinido. El indefinido es el más estable que se puede tener. ¿Por qué? Porque básicamente si te despiden tienes una indemnización mayor, ¿no? Por eso es básicamente el más estable. Y no tiene fecha de finalización, al menos que te despidan o que haya un acuerdo entre las partes, ¿no? También ofrece mayor seguridad y prestaciones más completas. Por otro lado, nos encontramos el contrato temporal, que básicamente ahora en España las únicas 2 modalidades que tienes para tener un contrato temporal es el contrato fijo discontinuo o el contrato por sustitución. El contrato por sustitución, pues, como su propio nombre indica, ¿no? Pues para cubrir una baja por maternidad, por ejemplo, ¿no? O un proceso de selección, etcétera. Y el fijo discontinuo, básicamente, fijo discontinuo no, por circunstancias de la producción. Es, por ejemplo, por campañas agrícolas, por picos de demanda del mercado que hacen que se utilicen estos contratos temporales, ¿no? Y luego está el contrato de formación o aprendizaje, o más conocido como contrato en prácticas, que es el que está dirigido a jóvenes o personas en formación y que permite trabajar mientras se estudia. La jornada laboral ahora mismo es de hasta 40 horas semanales, aunque se está debatiendo ya desde hace mucho a rebajarlo a 37 horas y media, pero todavía Yolanda Díaz no lo ha sacado ese proyecto. Entonces, de momento, es hasta 40 horas semanales y puede ser a jornada completa o a tiempo parcial. Un consejo que yo diría, sobre todo porque en la oposición que yo estoy estudiando, o sea, para lo que yo estoy estudiando, sobre todo temas de extranjería y de menores, es que pasa mucho para extranjeros que no dan de alta a la persona en la seguridad social. Y esto es muy importante porque es lo que te permite, pues, tener una baja, por ejemplo, si has tenido un accidente, también acceder a prestaciones, cotizar, en fin, es muy importante y es esencial que la persona esté dada de alta porque si no se está incurriendo en una ilegalidad.
Y bueno, así como condiciones laborales generales, ahora mismo el salario mínimo interprofesional está en esa cifra, en 14 pagas o 1.323 en 12 pagas. El sueldo medio, bueno, esto es una estimación, porque depende muchísimo, obviamente, del sector, el tipo de contrato, tu experiencia laboral, pero aproximadamente pues, pueden ser unos 1.900 brutos. Esto es importante, que no es lo mismo que netos, ¿no? Que al final luego pues suelen ser más bajos, ¿no? Por la retención del IRPF, etcétera, pero suelen ser unos 1.900 brutos mensuales. Pero, sin embargo, hay grandes diferencias por sector y región, ya que en Madrid y País Vasco es verdad que suelen ser los sueldos más altos, en torno a 2.100, 2.200, y Andalucía, Extremadura y Canarias suelen ser sueldos más bajos. También, claro, en base a esto hay que tener en cuenta el coste de vida, que también lo comentáis por el grupo y sé que tenéis pensado hacer otro webinar sobre ello, pero no es lo mismo quizá alquilar una habitación en Mérida, en Extremadura, que yo conozco, por ejemplo, a un amigo mío, de mis mejores amigos que vive allí y paga por un piso solo 500 euros, que en Madrid, que ese piso pues suelen ser 1.200, 1.300, si tú quieres solo en un piso solo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tener en cuenta sueldo y coste de vida, ¿no? Las vacaciones son 30 días naturales al año, 22 laborables. Las pagas extraordinarias, la mayoría cobran 14 pagas, pero bueno, pueden ser 12 mensuales más verano y Navidad. La de Navidad está fijada por convenio colectivo, entonces la otra se puede fijar en otro periodo del año. Las horas extras pueden ser remuneradas o compensadas por descanso. El máximo legal de horas extras es de 80 al año, salvo fuerza mayor. La baja médica, pues bueno, depende mucho si ha sido por accidente de trabajo o por enfermedad común, que eso ya entraríamos en muchos tecnicismos, pero bueno, se cobra o el 60 o incluso el 75% si es por accidente laboral o enfermedad profesional mientras esté incapacitado. La maternidad y la paternidad ahora justo han aprobado, han aumentado el permiso, hasta ahora eran de 16 semanas para cada progenitor, pero ahora va a ser de 19 semanas para cada progenitor. Y bueno, el paro, pues la prestación por desempleo, si se ha cotizado suficiente, lo mínimo que hay que cotizar son 360 días durante los 6 años anteriores para tener derecho. Y nada, ahora pasamos a la parte de Luis, que son las profesiones reguladas y no reguladas. Gracias, Rosa. Bueno, igualmente te quería complementar algo de lo que estabas hablando, como un tipcito que también deben que tener en cuenta a la hora de que los vayan a contratar. Muchas veces pasa que no te hablan de salario mensual, sino de salario bruto. Entonces, muchas veces uno tiene esa confusión. Existen plataformas donde te permiten ver que dicen, no sé, 23.000, 24.000 anuales, porque te hablan de anuales cuando te van a contratar, te permiten saber más o menos cuánto estarías devengando mensualmente. Que uno a veces cuando le dicen el salario, uno piensa, no, que voy a ganar 24.000 anuales. Uno hace las cuentas, divide en 12 o en 14 y resulta que es menos de lo que le va a llegar a uno por cuestiones como el IRPF, la seguridad social, que le van descontando a uno. Entonces, tener en cuenta que muchas veces cuando te hablan de brutos, no es que lo puedas dividir en 12, sino es que tener en cuenta que es que descontarle el IRPF, la seguridad social, y ya cuando descuentas todo eso, debes que llegar a bruto y, perdón, es bruto y Neto. neto. Y ya perdona que es lo que te llega a la cuenta. Sí, perdona que te haga aquí una aclaración, Dale. porque mientras lo decías, digo, igual alguien piensa que es fácil calcular porque hay un porcentaje que uno se aplica y no es así. Entonces, varía tanto dependiendo de lo que estés ganando, de lo que te vayan a retener según tus ingresos, de si tienes otro trabajo, de si juntas, que si tienes otro empleado, o sea, varía tanto que tampoco podemos decirles, exacto, quítenle 20% a eso. No, tampoco puedes usar lo que dice Luis, unas páginas web que te permiten calcular. Disculpa, Luis, es que justo me... Vale, y complementándote, o sea, entre más ganes, más te quitan. Entonces, y puede ser exponencial. Entonces llega un punto donde uno se desconcierta un poco con respecto a lo que va a ganar. Y pasa muchas veces, por lo menos a nivel personal, me pasó que me dijeron cuánto ganaba, pero yo no sabía, yo no tenía claro hasta que no me llegó el dinero a la cuenta. Entonces, pasa mucho. Entonces uno hay que tener como esa, no voy a ganar mucho. De pronto, lo uno más grande de lo que es. Entonces también deben que tener en cuenta eso. Bueno, ya entrando al tema como tal de las profesiones reguladas y no reguladas,
acá a nivel personal, pues hay mucha confusión de que yo sí tengo que homologar o yo tengo que hacer la equivalencia. ¿Qué sucede? Deben que tener en cuenta qué profesión tienen ustedes, por lo menos los médicos, los abogados, algunos tipos de ingeniería deben que homologar. No quiere decir que no puedan hacer la equivalencia. Todos los que pueden homologar pueden hacer una equivalencia. La equivalencia, ¿qué significa? Que es como que te respalda tu experiencia o respalda ese título, más no dices que tú puedes ni firmar, no puedes hacer nada. O sea, es como un respaldo que le da una seguridad a las empresas, que le da una seguridad cuando te van a presentar algún puesto del Estado, si en algún momento te puedes presentar, da como una seguridad de avala esa experiencia. Esa es como el concepto general de la equivalencia. Avala la experiencia o avala esos conocimientos. La homologación si es como tal de un título, y esa homologación lo que pasa es que te permite de pronto firmar unos documentos a cierto nivel, porque claro, muchas profesiones que son homologables tienen másteres habilitantes, que no es lo mismo que un máster oficial. Un máster oficial puede que sea habilitante o no habilitante. Entonces, si es habilitante, te da otras facultades, que por lo menos es el máster que yo realizo, que es un máster en ingeniería industrial, que me da unas facultades mayores que el título de homologación que ya también lo tengo, que es el de ingeniero técnico industrial, con el de ingeniero técnico industrial puedo firmar ciertos proyectos, pero con el de ingeniero industrial tengo un mayor nivel de poder firmar proyectos. Pasa lo mismo con medicina, que medicina, con los médicos deben que tener cuidado porque si yo tengo una especialidad, por más yo primero homologo el título y posteriormente debo que homologar la especialidad. No es como que homologo mi especialidad de una. No, muchas veces homologar la especialidad es un poco más complejo que simplemente homologar el título. Entonces, o te tienes que presentar al MIL después de que tengas homologado el título, debes que tener en cuenta eso. Igual por lo menos los abogados también deben que homologar el título y después hacer un máster que sea habilitante para poder ejercer, y adicional a eso tienen que presentarse, hacer un examen para hacer un examen para poder ejercer como tal. Entonces, no todas las profesiones me permiten. Y cuando entras en el proceso de homologación, dependiendo del país, es directo o muchas veces te pueden decir, no, tienes que hacer ciertas materias adicionales en cualquier universidad de España para que te homologuemos el título. Entonces, como recomendación, como esto es un proceso demorado, o sea, se supone que es de un año, pero hay ahorita año y medio, 2 años otra vez. Ahorita están mucho más ágiles, pues ahorita lo que estábamos viendo era que están sacando más homologaciones de las que entran. Entonces el proceso se está agilizando un poco, pero igual es un proceso demorado. O sea, mi proceso me duró 2 años de que me llegara la homologación. Entonces, si uno lo puede hacer previamente, sé que a veces es un poco complejo en el sentido del pago de las tasas o eso. No sé si acá si les pues buscar la asesoría o la colaboración de ellos, que al final creo que pueden facilitarte esa opción. Recomiendo 100% homologar. O sea, dime. Sí, Luis, justo lo que solemos recomendar es que la homologación transcurra en el tiempo que están estudiando acá en España, de forma que cuando acabas el máster, si ya tienes homologado el título de, vamos a decir, abogado, y te viniste a hacer un máster de Derecho Digital, cuando tú vayas a hacer el máster de acceso posterior y el posterior examen de colegiación, ya no solo estás habilitado para ejercer como abogado, sino que también tienes una especialidad de Derecho Digital, por ejemplo. Entonces es lo que suelo hacer. Creo que ha pedido la palabra Arman. Yo es que interrumpo así en calidad de moderadora. No me modero nada. Era justo lo que ibas a decir. Por ejemplo, yo que soy arquitecto, que es una profesión regulada, ¿vale? Para poder ejercer como arquitecto, como decía Luz, para poder firmar planos necesitas tener el máster habilitante, pero para tener el máster habilitante necesitas la homologación. Entonces esto es un proceso bien largo, lo que no significa que, por ejemplo, arquitectura tiene miles de ramas y miles de salidas, que puedes trabajar como diseñador de interiores, como dibujante, como paisajista, como lo que sea. Entonces, por no tener la homologación o el máster habilitante, no significa que no puedas trabajar en esa rama, ¿no? Imagino que también Luis, como ingeniero industrial, también puedes hacer muchas cosas, muchas salidas paralelas, digamos, y verticales, que también lo ideal es la homologación mientras están avanzando, pero
por eso no puedes, digamos, tener miedo y dejar de avanzar, porque es un proceso largo, complejo, y que son completamente, digamos, equiparables, ¿no? Entonces también creo que, si quieres, Luis, le damos la palabra a Matías y a Candelaria, que tienen 2 dudas, y después Sí, sigue con la dale, sin presentación. problema. Venga, entonces, Matías levantó la mano primero. Hola, sí, no Hola, soy ¿cómo estás? Matías, No, ya. me ha tomado como, Ya. me ha tomado el usuario de un compañero de trabajo porque ingresé directamente rápido. Bueno, yo soy abogada, tengo mi título hace 2 años, estoy colegiada, matriculada acá en Argentina, en la provincia de Mendoza, y mi idea es emigrar. Yo ya solicité la documentación en la universidad, el programa con las materias y todo lo que te piden para iniciar el trámite de homologación de mi título en España. Y estoy con el trámite de la ciudadanía también. Ujú. ¿Qué pasa? El turno que tengo para la jura es en enero de 27. Entonces, como muy lejos el plazo. Y bueno, igual una vez que logre la homologación, que es como decían recién, que está bueno iniciarlo lo antes posible, que me puede demorar 1 año y quizás llegue allá y todavía no la tenga, mi idea es, igual, digo, el saber no ocupa lugar, y si tengo que hacer un máster y después otro, he estado toda mi vida estudiando, o sea, no sería un problema para mí. Entonces, quizás también esa es la posibilidad de tener la visa de estudio para poder residir y tener legalmente, poder trabajar allá. Y bueno, una vez que yo firme la jura, queda la jura, yo ya me puedo ir y esperar mi ciudadanía de cualquier ciudad del mundo. ¿Esa es tu pregunta? Si Mi pregunta pudieras- es, sí. si yo puedo, por ejemplo, si pudiera interrumpir eso, si yo puedo hacer un máster allá vinculado al derecho, obviamente, algo que me interesa, y en el mientras tanto, hasta que tenga que viajar a Argentina para estar en la jura, o puedo hacerlo. Claro, El sí. procedimiento de nacionalidad tuyo es por ley de memoria democrática, entiendo. Sí, O sea, que ley de más que memoria la jura, democrática. lo que tienes es que ir a, bueno, sí, que también se jura en ese, sí, lo que coloquialmente no le solemos llamar jura, pero es verdad que sí que se jura en ese momento porque se firma el papelito que jura fidelidad al rey y demás. Sí, o sea, sin problema podrías venir, estudiar, y si si estás en un país en el que para ti no es un problema volver a entrar a tu país, o sea, que no tienes protección internacional ni ninguna historia, o sea, que involucre peligro para ti volver a tu país, por supuesto, podrías venir, estudiar. De hecho, ahora mismo las homologaciones siguen 2 caminos: el camino del residente, de la persona que tiene, o sea, residente o nacional español, y el camino de las personas que están fuera de España. Cuenta la leyenda, dicen ellos, que el camino de los residentes y nacionales es más rápido que el de los no residentes. Entonces, si a ti todavía no te ha llegado la nacionalidad, pero ya tienes una estancia o una residencia legal en España, se supone que entras dentro de esta otra vía que va más rápido. Claro, sí. Es importante saber eso, que las profesiones reguladas puedes hacer máster aunque no estés homologado. Sí. O sea, el máster en sí. Medicina, la abogacía, psicología, pues, no puedes hacer un máster habilitante, ¿vale? Pero sí puedes hacer un máster en Derecho sobre Inteligencia Artificial. O si eres médico, un máster en Salud General. Exacto. O si eres arquitecto, un máster en diseño interior, ¿vale? Entonces eso es importante. Disculpa, entiendo que esa era tu pregunta y no lo de la nacionalidad, y yo es que no entendí bien la pregunta. Pensaba que te referías a venir y tener que volver, pero sí, puedes venir sin problema, puedes estudiar teniendo el nivel de estudios suficiente para entrar a un máster. Con eso ya podrías acceder a un máster. Lo que sí, como dice, bueno, ahí está Francisco pidiendo la mano también, que como sí dice Armando, un máster habilitante no podrías hacerlo, por supuesto, porque ese sí requiere que el título te permita acceder al máster. Es que homologado. Entonces, si quieres, le damos la palabra. No sé si quedó claro. ¿Bien? Sí, está claro. Me voy a quedar y me interesa porque, bueno, quizás está la posibilidad de hacer un máster previo y después el habilitante una vez que tenga homologado el título. Exacto. No tenga la ciudadanía. Lo que a mí me interesa es tener la posibilidad de estudiar y tener la visa de estudiante para estar legalmente y trabajar allá hasta que tenga los otros requisitos. Puedes tener varios en paralelo, no hay ningún problema. Claro. En paralelo. Ahí estamos. Entonces, Candelaria también tenía una duda, Gonzalo, y cerramos con Francisco después para volver a la palabra a Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, interesante todo Candelaria. lo que se va charlando. Mi pregunta es bastante puntual. El tema es que yo estoy por ahí metida en muchos grupos que hablan, ¿no?, de todos estos trámites y siempre me surge la duda en el caso de si es necesario también homologar los títulos secundarios. Por ejemplo, yo soy profesional, estoy por iniciar mi trámite de equivalencia. En mi caso, yo soy bioquímica. Y bueno, tengo planteada la idea de emigrar y estudiar un máster allá, pero siempre me queda la duda si es necesario que yo homologue mi título secundario, también, Mm, digamos, además del universitario. Puedo responder de pronto desde mi experiencia como Venga, tal. venga. Mira, puede ser prudente en ciertos casos traerse la documentación o iniciar el proceso, dependiendo de cómo va a transcurrir o qué objetivos tienes tú, porque puede pasar que tú digas, llego al máster y de pronto un FP, pero para poder hacer el FP tengo que tener mis estudios previos homologados, o sea, la parte del colegio y todo eso lo tengo que tener homologado, que es un proceso mucho más rápido que la homologación de un título de universitario, pero depende de ti, o sea, depende mucho de tus objetivos y qué vas a venir a hacer acá, porque puede pasar que, yo siempre lo digo, uno hay que tener todas las posibilidades abiertas. Puede pasar que tú llegues acá a un máster y de pronto o no eres capaz con el máster o pasa cualquier cosa o te accidentas, pueden pasar mil cosas en todo este proceso y que tú de pronto el objetivo de hacer un FP, hacer otros estudios, que al final ese te pueda permitir renovar o te pueda permitir acceder a trabajo por cuenta ajena o cualquier posibilidad jurídica que tú tengas para poder hacer el cambio o poder renovar el trámite, puede llegar el caso de que sea relevante y que, por lo menos, la documentación, yo te lo digo de forma personal, yo me traje esa documentación, nunca lo he homologado porque no le he visto la necesidad, pero yo me curé en salud, dije, por si lo llego a necesitar, me traigo la documentación. O sea, de traerte la documentación te referís a que yo lleve mi título secundario. Sí, pero también puede, o sea, hay personas que nunca lo traen y no es como que lo necesites tampoco, pero eso va a depender más de tu proceso, o sea, de Claro. qué te llega a suceder. Cuando Luis dice FP, se refiere a formación profesional, que es una formación, digamos, tipo o más pequeña que un grado, algo específico, algo, digamos, enfocado a alguna habilidad concreta, ¿vale? Que no es una formación de posgrado, ¿vale? Entonces ahí se complica un poco, el liceo nos Sí. comenta después, que aunque no viene en este caso, pero el tema de las transiciones, el tema de los permisos, también por ahí. Entonces, Candelaria, generalmente no es necesario, ¿vale? Porque al tú legalizas la apostilla, el último título que tú tengas, que en este caso es el de bioquímica, creo que me dijiste, bioquímica, entonces puedes llevarlo físico, pues si hay que salir corriendo y hacer algo muy específico, lo tengas ahí, pero en el 99% de los casos no va a ser necesario, pero la idea de Luis es súper buena, de decir, vale, lo tengo, y si hay que una emergencia, pues tengo todas las balas, tengo todas las armas cargadas para saber qué hacer. Entonces, si quieres avanzar solo una nota, pensemos que un título homologado, es lo que explicaba Luis al principio, te certifica el contenido del título y un título en sí, con su equivalencia o no, si no hace falta, te certifica el nivel de estudios. Pero si ya tú tienes un máster, ya tú tienes un máster español, ya tú tienes la forma de certificar ese nivel de estudios de máster. Y entonces, o sea, ¿para qué te valdría el de un título de secundaria si ya tienes estudios superiores que no te hace falta homologar? O sea, uno debería homologar o hacer equivalencia del título más alto que exactamente, exactamente. Y luego, justo lo que en línea de lo que decía Luis, por un lado van las homologaciones de títulos universitarios que van por el Ministerio de Universidades y por otro van las homologaciones de títulos educativos de niveles secundarios y posobligatorios que van por el Ministerio de Educación. Y las homologaciones, uno va más rápido que el otro. Ya sabemos cuál es el que no va las homologaciones salen más rápido que las de equivalencia. Por mi caso, yo tengo que hacer equivalencia. Yo O sea, si es equivalencia, saldrá más rápido que una homologación. Bueno, si quieres, no sé si ya te resolvimos la duda, Candelaria, y podemos pasar a Gonzalo. Gracias. Perfecto. Cuéntame, Gonzalo, querido. Hola muchachos, saludos a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Espera, que ahí está Adrián y Gonzalo. Ahí, venga, Gonzalo. Ahí, vale.
Quizás esta duda les puede servir a todos, que es relacionado a la equivalencia y la homologación. En mi caso, también tuve que recurrir a equivalencia porque yo soy licenciado en música y como tal la carrera no figuraba la misma. Entonces todos los caminos me llevaban a la equivalencia y es lo que realicé. Pero siempre me generó cierta nubosidad, neblina, ese que determina una cosa u la otra, como para poder acceder. Llevo 6 meses ya con el proceso, digamos, desde que hice el trámite de equivalencia. Eso. ¿Te refieres a quién A la decide diferencia. qué profesiones son reguladas y qué profesiones necesitan equivalencia? ¿Eso es lo que te refieres? Claro, y si todas las Sí, mira, carreras- si ahí todas las- puse, ahí en el chat puse la página del ministerio, ¿vale? En el que dice si qué profesiones necesitan, son reguladas, que son las que necesitan la homologación, qué profesiones son habilitantes, que son las que necesitan la homologación y un máster habilitante, y todas las profesiones que quedan fuera de eso, ¿vale? Son las que necesitan la equivalencia. Entonces, ahí en esta página del ministerio está súper bien explicado. Ahí, no sé, creo que son como 20. Si lo que te surge dudas, perdona. Dale, sí, ya terminé ya. Que, Gonzalo, si lo que te surge dudas es el por qué unas son de una forma y por qué otras, ya ahí eso depende Claro. primero del espacio económico europeo que regula algunas profesiones, que dice, mira, estas profesiones tienen que estar reguladas, tienen que seguir un código tal, tienen que tener un código deontológico, tienen que estar colegiados, tienen que tal, estas tienen que seguir esto y esto, y estas otras tienen que cumplir estos requisitos. Y por ahí es la equivalencia. O sea, yo tengo que ver que el título que hiciste tú en Chile cumple con los requisitos mínimos para ser licenciado en música, para ser licenciado en Bellas Artes, para ser Vale. lo que sea. Entonces, lógica, pues la que ellos quieran aplicar. No sé si esa era la pregunta, como por qué unas sí y otras no. Esa era. Sí. Bien. Más Te que agradezco. cuáles sí, cuáles no, sino el por qué. Ahí sí Mucho. que entonces le damos la palabra a Francisco y Francisco, dejamos a bienvenido. Luis que lo interrumpimos con la presentación. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo está el aeropuerto? Ya, aquí llegamos. Oye, nada, me quería meter un momentico nada más para agradecerle a Rosa y a Luis por el tiempo, chicos. Buenísimo, lo estaba tratando de oír mientras podía, pero aquí la conexión es más o menos nomás. Así que nada, solo meter la cuchareta, agradecerle también a todos los que se unieron, hay un montón de personas, eso está buenísimo. Así que nada, después seguiremos escribiéndoles un poco para mandarle información complementaria y ojalá que se lleven un montón de valor de acá. Eso, chicos, Rosa, Luis, un montón de gracias por su tiempo. Yo me tengo que desconectar ya porque tengo que salir. Y bueno, gracias a Eli y a Armando siempre por la buena onda. Eso, chicos, solo quería meter la cuchara un segundo. Venga, nos vemos, hablamos. Hasta luego. O ya. Bueno, Luis, Muchas ya gracias. te devuelvo la palabra. Pues Venga. sí, si os parece bien, podemos terminar el PowerPoint y luego resolvemos así todas las dudas. Venga, perfecto. ¿Vale? Así hacemos como el diálogo más ágil. Vale. Pues, Luis, sigo, ¿no? Ya listo, de régimen jurídico. Yo creo que ya ahí cerramos con lo que hemos hablado. Régimen, sí. Régimen jurídico, o sea, con el permiso de estudios que se llega acá a España, hay que tener claro que tienes permiso para trabajar 30 horas semanales máximo. O sea, tener cuidado también con eso porque muchas veces se pueden pedir que trabajes las 40, tú tienes como permiso semanal 30 horas máximo. O sea, cuidarse de no exceder porque al final todo eso queda registrado y no vaya a ser que uno tenga un problema en el futuro. Tipos de contrato. Está el contrato laboral normal, lo que explicó Rosa, y existe el contrato por prácticas, que como recomendación, creo que es una oportunidad más fácil conseguir trabajo por prácticas. Es como esa apertura, tu primera apertura profesional, que en muchos casos, pues al final un salario por prácticas es mucho menor que un salario normal, o sea, que por contrato laboral a término indefinido es mucho menor. Puede oscilar entre los 400 a 700 euros dependiendo mucho de las carreras, de la profesión. Puede haber unas como de 200, depende mucho de la universidad, depende mucho de la carrera, las prácticas profesionales. Pero es una opción para poder entrar a la empresa. Entonces, no hay que descartar esa posibilidad. Va aparte todo lo de recomendaciones, o sea, también por lo menos en las universidades la parte de investigación es otra posibilidad que uno puede entrar a plantear
de cuando yo entré a la universidad, hacer por investigación, hablar con los profesores y buscar un contrato por investigación. Posteriormente, con ese mismo contrato, hablar con el profesor para ver si sale una plaza para cambiarla y que pueda ser un contrato indefinido o un contrato por investigación. Como recomendación en este punto, yo prefiero buscar trabajo en el primer cuatrimestre, en la época de octubre, noviembre, diciembre, cuando uno está llegando a hacer ese trámite más ágil, con el objetivo de que cuando se acaben las prácticas, tener el suficiente tiempo de hablar con la empresa, poder hacer transiciones, de decirle, ven, necesito este tipo de contratos para poder hacer el cambio de residencia de estudios, de una estancia por estudios a una residencia por trabajo de cuenta ajena. Entonces, ese tiempo es muy importante, decir que no llegues y cuando se te acaben las prácticas, justamente se acabe tu residencia y tengas que hacer la renovación. Entonces, en ese punto, de pronto no puedes alcanzar a hacer un cambio a trabajo por cuenta ajena y te toca seguir con el régimen de estudios, que ese régimen de estudios no te cuenta por si en un futuro quieres sacar una nacionalidad. Que recordar que tenemos países como Chile, Colombia, Ecuador, pasados los 2 años pueden sacar la nacionalidad, pero teniendo un permiso por una residencia por trabajo por cuenta ajena, no una estancia por estudios, que hay que tener claro, cuando viene con permiso, con visado de estudios, es una estancia, no es una residencia como tal. Y la residencia es la única que te cuenta para la nacionalidad, entonces tener claro en esos contextos, cosas que te pueden pasar cuando estés haciendo el cambio, que te contraten por término fijo, por un periodo de tiempo para ir avanzando, o un contrato por término indefinido, que es el que yo siempre recomiendo. Yo siempre digo en las empresas a la gente que viene, cuando termine las prácticas, sé muy claro, siempre ser muy honesto, ser muy claro. Es decir, yo me quiero quedar, en tal fecha tengo que empezar el proceso de modificación, necesito estos documentos que la empresa me tiene que suministrar, o necesito este tipo de contrato para en ese momento poder hacer el cambio. Ya toda la parte de la jurisprudencia de cómo es el cambio, toda la modificación, pues ya con la parte de la abogada lo pueden tratar. Pero con las fechas hay que estar muy pendientes con lo del trabajo de las 30 horas. ¿Cuándo tengo que hacer la modificación? Si yo puedo trabajar menos, puedo trabajar con este permiso de trabajo, también puedo trabajar no necesariamente en la profesión, puedo trabajar en otras áreas. O sea, me dan chance de trabajar no sé, como mesero, como domiciliario. O sea, tengo chance de trabajar. Lo importante es cuando voy a hacer el cambio, qué carrera o si por ese trabajo me permite hacer la modificación. Entonces, lo más importante es tener en cuenta los tiempos y estar claro con ese proceso. Si ya mi compañera Rosa les hablará un poquito más del currículum, que es otra parte importante a la hora de estar buscando trabajo, porque las prácticas es una entrada, pero también tiene la otra posibilidad del contrato laboral normal. Entonces, ¿cómo yo busco ese trabajo? Inclusive las prácticas también las puedo buscar por diferentes medios. Entonces, ya Rosa va a explicar cómo tienen que hacer todo ese proceso, cómo buscar el empleo y de pronto la hoja de vida, cómo la tienen que hacer. Tener en cuenta que las profesiones acá se pueden llamar distinto en el país de origen acá. Entonces, cambiar ese tipo de nombre para que la empresa sepa qué profesión tienes acá, porque de pronto la del país de origen no la conoce. Dale, Rosa. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, es verdad que voy a ser breve porque creo que tenéis muchas dudas en este sentido, pero así como líneas generales, lo que debe tener un currículum, yo lo dividiría en 7 aspectos. Primero son los datos de contacto, el extracto, que es básicamente hacer una breve presentación en 2 o 3 líneas de quién eres y qué proyección buscas en una empresa, tu experiencia laboral, formación académica, tus aptitudes, idiomas, información adicional, ¿vale? Bueno, aquí iría como, por así decirlo, con más detalle lo que tiene que tener un currículum, que esta presentación la podemos también enviar por el grupo o la podéis pedir a los compañeros y sin duda me podéis contactar por LinkedIn también y puedo ayudaros en este sentido para hacer un currículum que sea uniforme, pero aquí lo voy a decir en líneas generales. Al final, como ya he dicho, en el sobre mí, los datos de contacto y un breve resumen del perfil. Y en tu experiencia profesional es muy importante que, como bien ha comentado Luis, sepas que
o sea, qué nombre tiene tu categoría profesional en tu país de origen y qué nombre tiene ahora. A lo mejor, por ejemplo, aquí yo digo graduado en Derecho y puede ser que en vuestro país sea licenciatura en Derecho, no lo sé, ¿no? Pues este tipo de cosas yo creo que es importante adaptarlo como en la parte de experiencia profesional como en la educación, ¿no? Pero pongamos, por ejemplo, la experiencia profesional, abogado, ¿no? Pues dentro de eso hay que poner donde fuiste abogado, pues en asesores.sa, no sé, y las funciones que hiciste dentro de ese puesto, pues colaboré en análisis de jurisprudencia y en temas de asesoría jurídica, no lo sé, ¿no? Como poner, por así decirlo, en frases de acción que tengan con un verbo inicial y luego sujeto, verbo y predicado en el que se desarrollen esas funciones para así que una vez que apliques a un puesto de trabajo, tus palabras clave estén alineadas con la oferta de trabajo que estás buscando, ¿no? Entonces, las funciones en este caso es muy importante que estén alineadas en la oferta y en tu currículum para que luego el currículum pase los filtros ATS, que no sé si alguien sabría decirme lo que es. ¿Os suena? Yo no tengo ni idea, nunca había escuchado eso. Yo escuché que hay que armar los currículos en base a este sistema para que los sistemas de filtro que analizan los currículums los capten, digamos. Sí, justo. O sea, ATS significa en inglés Applicant Tracking System, que es sistema de seguimiento de candidatos y que ahora con la inteligencia artificial lo que muchas veces hace es que pongamos que en una solicitud pues mandan 200 currículos, ¿no? Y entonces se hace un cribado inicial para saber si ese currículum tiene las palabras clave necesarias. Pongamos que se necesita carnet de conducir. Pues es muy importante que pongas en tu currículum carnet de conducir, porque si no, a lo mejor la inteligencia artificial te va a descartar. Por eso es muy importante que en esas funciones hagáis un match entre la oferta de trabajo y vuestro currículum, ¿no? Y luego, obviamente, que tenga, pues, una uniformidad en torno a las fechas. Que si pones, por ejemplo, noviembre de 2023 a diciembre de 2025, pues lo pongas igual en todas esas secciones del currículum. Y al igual pasa pues con la educación, ¿no? Que pongas el nombre de la titulación, el centro, etcétera, ¿no? Bueno, aquí podría extenderme mucho, pero básicamente para ir resumiendo, en las aptitudes, idiomas y certificaciones, pues puedes poner cuáles son tus soft y hard skills, ¿no? Cuáles, por ejemplo, si dominas programas informáticos, si tienes habilidades de liderazgo, de colaboración, etcétera, tus idiomas, o si has participado en voluntariados, proyectos, colaboraciones, etcétera, ¿no? Y luego iría la información complementaria, que es si tienes incorporación inmediata, carnet de conducir, o sea, etcétera, básicamente. Así que, bueno, así quedaría un currículum, básicamente. Se puede hacer en 2 columnas, que sería el currículum más visual o el más común, y luego ahora se ha puesto un poco como de moda el currículum Harvard, que no sé si a alguien le suena o ha oído hablar de él. ¿Os suena por aquí? Que no me quito el micrófono. El que es todo texto, ¿no? Que es como un párrafo. Justo, es como también algo que se lleva, que es básicamente ponerlo sin foto y es todo así como en bloques, ¿no? De experiencia, formación, educación, etcétera. Bueno, eso es un poco dependiendo del área. Eso se pide mucho, por ejemplo, en áreas de tecnología. Es muy común, ¿no? Pero bueno, así quedaría básicamente el currículum ideal. Rosa, nos han preguntado en el chat si es recomendable hacerlo en Europass. O sea, también, el formato básico. Sí, yo, por ejemplo, cuando eché currículum para trabajar en Bruselas, en este caso, en las instituciones europeas, pues claro, al final el Europa Pass era el mejor en este sentido. Sí, claro, yo nunca me atrevo a decir que si es mejor un currículum que otro porque depende mucho. Claro, si tú estás aplicando a un puesto de marketing o de artístico, quizás sea mejor hacer un portfolio visual y creativo. Si estás aplicando un currículum legal, pues quizás sea lo más fácil que sea muy aséptico y muy concreto, ¿no? Muy formal. Si estás aplicando en instituciones europeas, pues es idónea, ¿no? Todo depende un poco, pero es cuestión de investigar. Al final, a día de hoy tenemos muchas herramientas. Entonces, si trabajas en el sector, por ejemplo, de, no sé, nutricionista, ¿no? Pues preguntar a ChatGPT qué tipo de currículum es mejor en mi sector, ¿no? Por ejemplo. Eso te ayuda mucho, yo creo. Y hay muchísimas páginas que yo publico en LinkedIn mucho de eso, pero hay muchísimas páginas que te ayudan a tener un modelo de currículum. O sea, tú simplemente tienes que rellenar campos y ya. Según el gremio, dices, ¿no?
Sí, justo. Sí. Qué bien. Sí, es muy importante, sí. Bueno, y nada, el perfil de LinkedIn. Pues bueno, el perfil de LinkedIn al final se compone de una parte inicial que es tu nombre, tu perfil profesional, el acerca de, que es pues, lo primero que se ve en tu perfil de LinkedIn. En este sentido podríamos adentrarnos mucho, pero básicamente, bueno, si le echáis un vistazo a mi perfil de LinkedIn, yo pienso que lo primero es encajar con una frase que sea llamativa, porque eso atrae lo primero o hace que la persona tenga claro a lo que tú te dedicas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo puesto como ayudo a jóvenes a encontrar su camino profesional. Entonces, eso ya de primera, cuando alguien me ve, pues sabe a lo que me dedico, ¿no? Y luego iría también las categorías profesionales. Pues puede ser eso. En caso de Luis, pues ingeniero industrial, o en mi caso, orientadora laboral y opositora a inspección de trabajo. No lo sé, ¿no? Como algo así lo primero, ¿no? Y luego el acerca de que viene abajo es básicamente un desarrollo de eso a lo que tú te dedicas y que si están interesados en tu perfil hace que los reclutadores puedan leer con más detenimiento. Y luego nos encontraríamos la parte de experiencia y educación, que en esto podríamos entrar mucho, pero básicamente lo que hay que trasladar, lo que hemos puesto en el currículum, pues hay que ponerlo en el perfil de LinkedIn. Y ya. O sea, eso al final hay que ponerlo en líneas generales porque en el currículum se tiene que adaptar más a cada oferta con esas palabras clave que hemos comentado, pero bueno, eso también me podéis preguntar más en detenimiento porque si no nos vamos a alargar aquí mucho. Así que nada, ya Luis va a comentar las partes más prácticas, que es esa transición de cómo ir de Latinoamérica a España, todo lo que necesitáis. Bueno, en esta parte podemos... Hay Perdona, Luis, perdona. Dime, sigue. No tengo nada contra ti, no más que interrumpirte. Pero es que veo que hay dos manos levantadas y no sé si va a ser algo relacionado con lo que ha dicho Rosa. Vale, si queréis. Por no perder el hilo. Vale. Seba, si quieres, pregunta, y luego estaba Hilda, ¿vale? Vale. Igual va relacionado con algo que leí en los comentarios y que la verdad que me entró la duda. ¿Es posible, ya que yo voy a estar con este visado de estudiante, no sé, a los 6 meses estoy trabajando mientras estudio, obviamente, y se me abre la opción de una estancia por trabajo? ¿Es posible a mitad de este proceso, de este año que tengo supuestamente como estudiante, Actualmente cambiar ese no. tipo de visado para empezar ya como con un visado de trabajo y quizá... No, ok. No. O sea, bueno, sí se podría, pero entonces tendrías que tener en cuenta la llamada Situación Nacional de Empleo, que tiene que ver que la ocupación que tú vas a desempeñar no pueda ser cubierta porque esté dentro del catálogo de ocupaciones de puestos de difícil ocupación, discúlpame, y en ese caso sí que se podría hacer una transición. ¿Por qué? Porque están buscando desesperadamente una persona que cubra este puesto, no la hay en España y tú puedes cubrir ese puesto. No es lo más común. O sea, no. O sea, respondiéndote bien, no. En la práctica no. Luego tienes la opción del artículo 190, que sería acabar el máster e irte a lo que es la cuenta ajena, o hay otro artículo que se refiere a llevar un año en España. Si tú llevas un año en España, entonces ahí no se tendría en cuenta la Situación Nacional de Empleo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tú podrías transicionar, lo que ha dicho Luis, a cualquier empleo de cualquier gremio, sin necesidad de que sea un empleo para el que tú eres el candidato ideal y no pueden encontrar a nadie en España que cubra esa vacante. Okay. ¿Sí? ¿Te he respondido? Sí, perfecto. Muchas gracias. Tenemos a Hilda si quiere y ya después pasamos con Luis de nuevo para... Sí, Luis, Cuéntanos, Hilda. Que no me había dado cuenta antes de que empezaras a hablar. ¿Hilda? No, Hilda parece que bajó la mano, a lo mejor cambió de... Va a esperar a que el audio... Nada, Luis, pues continúa. Bueno, en esta parte, pues, todo el proceso, como se lleva un poco, y tipsitos que en mi perspectiva, de pronto a compañeros que han vivido lo mismo les ha pasado. Bueno, primero que todo, pues, la preparación. La preparación previa es, yo creo que de las cosas más importantes. Lo que han hablado ustedes en todo momento, de la parte de saber para dónde voy, o sea, cómo es la ciudad, saber a qué universidad voy, si la universidad tiene diferentes sedes, porque ha pasado que, no sé,
cuando se inscriben piensan que la sede queda, no sé, en Sevilla y resulta que queda ya casi llegando a Huelva. Entonces tiene que uno tener cuidado de dónde queda mi sede. Segundo, antes de venirse también mira el empleo. O sea, en esa ciudad, para esa carrera que la carrera que yo tengo, para el máster que yo estoy decidiendo, ¿qué oferta de empleo tengo? O sea, no es solamente decir, no, me voy a esta universidad porque me gusta el máster. También hay que mirar qué empleabilidad hay en la ciudad, qué opciones tengo a nivel de empleo de mi carrera, o de pronto si es una ciudad turística, si yo tengo las posibilidades y digo, no, yo me quiero hacer mi máster y de pronto en un futuro mirar si quiero trabajar, quiero terminar mi máster, entonces digo, pero quiero de pronto trabajar en otro sector que no sea el de mi profesión. Entonces también mirar qué empleos hay en esa región. Eso yo creo que es muy importante. Otra cosa muy importante, por ejemplo, la homologación, traer la documentación. Si no haces el proceso previo, traerte la documentación apostillada, todo ese trámite, porque apostillarlo, dependiendo del país, va a ser más fácil o más difícil. Si tienes que ir a la universidad, pues ya estás acá, es más complejo todo ese trámite. Entonces, traerse por lo menos la documentación que necesitas, tenerla físicamente acá o tener toda esa documentación en el computador, donde como te la suministren. Eso es una cosa importante. Yo creo que es de las cosas que mucha gente le falla, el pase de conducir. Que uno cree que es una bobada, pero acá en España sacar el permiso de conducir es muy complejo. O sea, conozco gente que ha durado hasta 5 años, 2 años, o el costo también es altísimo, vale 1.000 euros, pues dependiendo de cuántas veces lo pierdas o todo el proceso, es muy costoso. Entonces, en los países normalmente de Latinoamérica es mucho más fácil de sacarlo, y si pueden hacer el canje, te facilita mucho la vida. O sea, es absurdo lo que te puede facilitar, porque y apenas llegar a hacer el proceso de canje. De canje. ¿Para qué? Porque muchos empleos necesitan vehículo. Entonces, si tú tienes el pase, en ese momento dices, bueno, no tengo empleo todavía, pues no me voy a comprar el coche, pero cuando ya tenga el empleo, yo digo, bueno, ya me salió este puesto, pues puedo mirar a ver si puedo pedir prestado, mirar cómo hago para adquirir el coche. O de pronto la empresa, tengo compañeros que han perdido muy buenos puestos de trabajo porque no tienen el permiso de conducir. Entonces, es un trámite que uno de pronto deja de lado, pero es muy importante. Inclusive a la hora de conseguir empleo, hay muchos empleos que te exigen el permiso de conducir. Entonces, es un trámite que en mi concepto y por recomendaciones mía propia y de experiencias que he tenido con compañeros, sáquense el permiso de conducir antes, si no lo tienen. Inclusive, por lo menos el de coche. El de moto, si lo pueden sacar, bien, pero por lo menos tener el de coche. Así no sepan manejar, sáquenlo. O sea, cuando lleguen acá, lo van a agradecer. Bueno, eso como la parte previa. Dime. No, quiero volver un poquito atrás, que me gustaría que Rosa haga hincapié en la parte del INDECI, porque el tema de los trabajos, hace rato estaba levantando la mano, pero en lugar de activar el micrófono me salí. Perdón, te estoy interrumpiendo. Si quieres, lo dejamos al final. Si quieres, Silva, te dejamos la primera de las preguntas. Ahí está. Ahí está. Luis termina lo que estaba. Ya va a terminar ya del todo. Ya me falta una más y ya terminamos. Déjate la manito y ya eres la primera de la lista de preguntas. Y después hacemos una última lista de preguntas y respuestas y es la primera, ¿vale? Exacto. Bueno, acá como complementando otra vez. Entonces, en la primera parte del viaje, la parte previa, donde uno hace todo ese proceso, la parte de homologación, donde mira qué requisitos tengo, qué universidad voy, qué ciudad voy, si hay empleo en esa ciudad, si no hay empleo en esa ciudad, homologar sacarse el pase de conducir, que es una bobada, pero es muy importante. Son cosas previas que uno tiene que hacer, porque después ya no pueden volver a sacar el pase, ya están residiendo acá, no pueden volver a su país a sacar el pase y después venirse para acá, ya no se permite. Entonces, es antes de llegar a España, entonces tengan pendiente eso. Al llegar, yo creo que fue mis experiencias esa primera semana, las 2 primeras semanas, uno no sabe dónde está parado y uno tiene 40.000 millones de cosas que hacer.
Primero, sacarse el celular, porque uno sin celular no puede vivir. Entonces, darse el pase, irse a una compañía, sacar el celular, sacar el número de celular es lo más importante también, porque con el celular está anclado muchas cosas que hay acá. O sea, con el número de celular que te llegan los mensajes, el banco, para el banco entonces uno necesita tener, para poder hacer Bizum, para poder hacer muchas cosas necesita el número de celular. Segundo, ir al banco, sacarse su cuenta de banco. Para poder sacar una cuenta de banco acá necesita uno la aceptación de la universidad, llevar toda esa documentación o ir a preguntar, venga, ¿qué necesito para poder abrir la cuenta? ¿Por qué? Porque para abrir la cuenta necesito poder hacer unos pagos, necesito hacer otros trámites, entonces son procesos importantes. Empadronarse es algo a futuro, no es, o sea, en ese momento de pronto no le puedo dar la prioridad que tiene, pero de pronto a futuro cuando quieran sacarse una nacionalidad o quieran hacer, el papel del empadronamiento es muy importante. O sea, muchas veces donde uno llega a vivir no lo permitan empadronarse, entonces si uno puede empadronarse desde el principio, puede facilitar un proceso más adelante que es el de la nacionalidad, porque es una forma de comprobar que tú estuviste en España durante esos 2 años, estando empadronado. Otros procesos con la universidad, entonces llevar la documentación, mirar qué materias tengo y de pronto si voy a trabajar, en ciertos aspectos si voy a trabajar, qué complejidad horaria tengo, si puedo de pronto cancelar alguna materia, o sea, cómo puedo hacer todo el proceso en la parte laboral. Porque uno muchas veces matricula todas las materias al llegar, pero cuando no sabe que va a trabajar, uno empieza, o me toca dejar de ir a clase, pero pudo haber de pronto no matriculado todo completo, sino haber dejado una franja horaria. También depende si el máster es de 1 año o 2 años, o sea, hay mucha dependencia, pero en esa primera parte de llegada y todo ese proceso es importante. La firma electrónica acá, imprescindible. O sea, yo creo que es de los trámites que uno en las 2 primeras semanas debe que sacar, porque muchos documentos se firman electrónicamente o la parte acá del Estado, casi todos los trámites se hacen desde Internet. Subir documentación, subir muchas cosas, pero tú necesitas ese documento, esa firma digital, que no me acuerdo el nombre, si es firma digital. Certificado digital. Certificado digital. Dos cosas, está la clave única y está el certificado digital, que son cosas maravillosas que hay que hacer en cuanto. Yo siempre digo que soy comercial del certificado digital. O sea, porque yo no hago más que decir, sácate el certificado digital, sácate el certificado digital. O sea, exacto, son cosas importantes que son en las 2 primeras semanas, uno tiene 40.000. Yo cuando llegué hice una listica y empecé a hacer checklist para poder, de todo lo que uno tiene. Y por eso te sale bien cuando te organizas, por eso te ha salido todo también, porque sabes lo que tienes que hacer, te organizas, porque hay trámites que el A depende del B, pero el C depende del A, y a veces tienes que jugar bien con eso y hay tiempo, o sea que cuando antes comience, cuando antes lo organice, más tienes resuelto tu problema o poder concentrarte en lo más importante, que es estudiar y trabajar. Otra cosa importante, que uno apenas llegue, sacar la cita del NIE. ¿Por qué? Porque en muchos empleos, si uno no tiene el físico, no lo contrata. Y se demora 1 mes después de que, para obtener el físico, después de que uno va a la cita de toma de huellas, se demora 1 mes en salir del físico. Entonces, ¿qué sucede? Si uno desde el país de origen puede pronto adelantar esa cita, que uno sabe que llega el lunes, si uno el martes o el miércoles puede estar yendo a tomar las huellas, mucho mejor porque uno sabe que al siguiente mes ya tiene la tarjeta física y puede de pronto en el empleo, se supone que ya después de la toma de huellas, pues la empresa te puede contratar. Se supone, exacto. Pero en la práctica... En la práctica no es así. En la práctica muchas empresas exigen el físico. Si no tienes el físico, no te contratan. Entonces es un tema que si uno puede adelantar la cita de toma de huellas justamente 1 o 2 días después de que uno llegue, gana tiempo. Que no les pase lo que me pasó a mí, que perdí la cita y al final yo llegué hasta noviembre que saqué la toma de huellas. En el trabajo me tocó pedirles que para las prácticas necesitas el físico y el NIE. O sea, no es solamente, no tengo una práctica, pero yo necesito tener el documento para poder hacer la práctica. Claro, entonces, yo hasta diciembre no pude empezar a trabajar porque no tenía el físico. Entonces, justo, tampoco hay que ser tan exagerado como yo, que al pobre Seba le cogí una cita para el mismo día que llegaba.
Ah, no. Entonces yo creo que ahí me pasé. Es que no calculé la diferencia horaria y fue como, ay Dios, que este muchacho va a bajar del tren, va a tener que irse con las maletas a la cita. O sea, tampoco... Ser prudentes con eso, pero tenerlo muy presente y que entre más rápido lo tenga, y aparte de todo, que justamente cuando uno llega en octubre, en septiembre, más o menos por esas fechas, todo el mundo llega. Entonces las citas se acaban. Entonces puede que de pronto una cita que tú pudiste haber cogido para los primeros días ya te toque para el mes siguiente. Entonces al final, para que te contraten, tú vas a estar 2 meses parado, entre 2 a 3 meses parado. Pero si lo haces prudentemente, al mes ya puedes estar trabajando. Entonces son cosas que uno debe que al llegar estar muy ágil. Durante el máster, si tú coges unas prácticas, si tú haces unas prácticas académicas, 2 meses antes, 3 meses antes, ojalá se acabe las prácticas para tú tener o buscar empleo, que es una opción porque si no te contratan, porque está la opción de que no te contraten, buscar empleo, o si te contratan, poder decirles, ven, yo necesito que me des un contrato indefinido por 30 horas, que es lo que puedo trabajar, y después hacemos un cambio de contrato, o sea, hacemos un cambio de contrato cuando tenga el permiso para pasarme a las 40. Y me colaboras con toda la documentación que se supone que la empresa lo puede hacer, pues se te puede poner un abogado, pero generalmente, pues en mi caso, puse yo el abogado. Entonces puse el abogado le solicitó la documentación a la empresa le pasó toda la documentación al abogado y el abogado pasó mi caso y me salió todo el procedimiento. Cuando me salió el permiso, literalmente la empresa le dije, mira, ya me salió el permiso, igual a ellos les llega esa parte, hicimos un cambio de contrato. Entonces es en ese momento donde uno debe tener esas fechas muy, muy ágil, o sea, la organización de, no estoy trabajando, ¿qué necesito para hacer el cambio de una estancia por estudios a una residencia por cuenta ajena, por trabajo por cuenta ajena? Debo que estar muy presente. Otra cosa, si yo estoy haciendo, no sé, trabajos de investigación con la universidad, que también es otra opción. Hablar con los profesores en el sentido de que, ven, van a soltar alguna plaza, ¿cuándo sale la plaza? Si sale la plaza, yo presentarme a esa plaza y estar muy compaginado con la parte del profesor o el docente para que los tiempos me den, porque es que te deben que solicitar, deben que hacer todo un proceso que son tiempos. O sea, no se estresen por eso, que al final o sea, acá es más como que le estoy diciendo todo lo que puede pasar, pero al final todo va fluyendo. Pero es muy importante tener todas las opciones y saber los tiempos. Antes, cuando van llegando 2, 3 meses antes, vean, ¿qué necesito para esto? Estar molestando, porque al final, por lo menos a la empresa toca molestarla. Si uno está en prácticas, un mes antes de que se acaben las prácticas, decir, ven, ¿me van a contratar o no me van a contratar? Para yo tener la opción, me quedo con ustedes o empiezo a buscar empleo, porque si no, busco otra empresa que de pronto me facilite la documentación y que pueda cambiar la residencia. Lo más importante, pues en mi concepto, pues en mi experiencia es ahorrarse tiempo en cuestión de la residencia. O sea, ese cambio es fundamental, por lo menos en mi caso, que yo estoy aspirando a la nacionalidad. Si uno en el primer año ya puede hacer el cambio, pues se ahorra un año más del proceder, del cambio. Otra cosa es por lo menos saber qué opciones tengo. Si, no, tengo que esperar 2 años, o sea, siempre tener todo eso en la mente a los 2 años, si me quedo indocumentado, puedo hacer el cambio por arraigo social o por arraigo laboral, tener todo eso, tenerlo presente. Tenerlo presente, más no estar agobiado. ¿Por qué? Porque el reglamento de extranjería va cambiando. Entonces, lo que hablamos hoy, en un año puede que cambie. Claro. Entonces, no agobiarse con ese proceso porque van cambiando, pero sí tener en cuenta, o sea, claras las opciones que uno puede llegar a tener. Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos preguntas, Luis, no sé qué te bueno, si quieres, déjame terminar. Lo último ya, sí, yo creo que bueno, ya. Lo último y ya cerramos acá, pero eso realmente es un resumen de todo lo que uno hay que hacer. La preparación previa, la parte del visado, la parte de la residencia, la parte de hacer la CV como se tiene que hacer acorde, la homologación, los papeles de la homologación, lo del pase de conducir, si se necesita, hacer investigaciones previas, al llegar la parte del NIE, la parte de la seguridad social, el empadronamiento, cuentas de banco, toda esa parte general, que esas 2 semanas son una locura.
ya estrategias, pues, 2 meses antes de que se te acaben las prácticas laborales, 1 mes, 2 meses antes, decirle a la empresa, decirle, ven, ¿me vas a dejar o no me vas a dejar? Eso por esa parte. Explicarles también como qué documentación necesito. Yo siempre digo, cuando pues yo venía acostumbrado a una forma de trabajo diferente, pero yo digo acá en España y en Europa en general, ser muy sinceros. Con lo que uno necesita, lo que uno ha hecho, no hay que, o sea, no hay que mentir en lo que uno necesita ni eso, ni irse por los lados, sino ser muy sinceros y muy directos. Entonces, si uno necesita un contrato indefinido, decirle lo que necesita. Ya que si ellos no lo pueden dar, pues ya uno evalúa qué otras opciones uno puede tener, pero ser muy sinceros en esa parte. Y ya la transición, mirar fechas, estar pendiente de las fechas, qué posibilidades tengo según el reglamento de extranjería que esté vigente en el momento, o tener la idea del que yo tengo ahorita, porque si lo cambian, normalmente no cambian mucho, pero tenerlo presente, o sea, siempre tener como eso presente de las fechas, ¿no? Que si llegaba el caso, lo renuevo por estudios, al siguiente año, ¿qué posibilidades tengo? Porque al final la renovación, yo siempre lo digo, es de las fechas, esos 2 meses antes de pasar la documentación, uno se estresa bastante porque por más que no tenga todo en regla, uno dice, ¿será que me lo van a aprobar? ¿Será que no me lo van a aprobar? Y tener en cuenta siempre esos 2 meses antes. Dale. Ahí estamos, aquí ya... para que hagas ahí un poco las conclusiones. Nada, yo creo que ya hemos terminado. Bien, entonces vamos a estar 15 o 20 minutillos más con las preguntas. Si quiere, aquí tengo a Hilda que se nos quedó. Cuéntanos un poco, Hilda, qué era la duda que le tenías a Rosa. Hola. Hola. Hola, Hilda. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vale. Primero, pues, bueno, estaba atenta a la reunión, agradecer a Luis, ¿no? Por todo lo que ha comentado. Yo personalmente ya he pasado por proceso y, bueno, eso es cierto, no agobiarse, aunque a veces las cosas... Ahí se fue. Entonces, vamos a ver si quieren las dudas que tenemos aquí en el chat y después vamos con los que tienen las manos levantadas. Aquí Joana, esto es para aquí, Rosa. Joana nos comenta que ella va a ubicarse en Barcelona, que si se ve el LinkedIn es mejor hacerlo en español, en inglés o en catalán. El LinkedIn te da la opción de hacer el perfil en varios idiomas, o sea que por ahí no hay mucho problema, pero en cuanto al CV, sí no me queda claro qué experiencia tú tienes en Barcelona específicamente, en cuál idioma es mejor hacer las aplicaciones. Pues es que no es cuestión de Barcelona, sino del puesto en concreto. Claro, exactamente. Si a lo mejor el trabajo va a ser en inglés, pues mejor en inglés. Si va a ser en español, pues mejor en español. Y si va a ser a lo mejor en el Ayuntamiento de Barcelona, pues mejor en catalán, porque seguramente tengas que hablar catalán. Entonces, depende mucho del puesto en concreto, pero bueno, yo creo que siempre viene bien mandarlo, sobre todo en ambos idiomas. Bueno, en el caso de Cataluña, en concreto en catalán, porque eso demuestra que eres una persona que tienes capacidades transversales, ¿no? Para también hablar otros idiomas. Entonces, siempre si manda por email, yo creo que lo ideal sería tener varios, pero sí, depende mucho del puesto. No, y básicamente una buena guía es si la oferta está en inglés, mandar el currículum en inglés. Claro, si la oferta está en catalán, mandar la oferta en catalán. Sí. Entonces, aquí vamos con el tema de la licencia de conducción. Esto va un poco más para Luis. ¿Cuáles son un poco los requisitos para hacer el canje? El canje es básicamente que te equiparen la licencia de tu país a la de España. ¿Cuáles serían un poco los requisitos? No, los requisitos primordiales es tener el pase físico acá del país de origen, hacer los exámenes médicos, sacar la cita y que ellos, uno pasa por, eso todo ahorita es por internet, por eso necesita uno la firma. Pues te iba a decir eso. Certificado digital, siempre se me va el certificado digital. ¿Por qué? Porque como todo es electrónico, entonces uno apenas llega, se mete la DGT, pasa el documento, ellos lo que hacen es solicitar al país de origen que les devuelva y les diga que sí es válido tu carnet y esa cuestión. Obviamente también debes que revisar si el país de origen tiene ese convenio. Te permite hacer
te permite hacer el canje, porque por lo menos, no sé, países como Venezuela no permite hacer canje, entonces no todos los países lo permiten. En este caso, Chile y Argentina sí se permite hacer el canje. Bien, Lo único, en el caso de Argentina, hay que tener en cuenta que no solamente hay que traer el carnet, sino que hay que traer también el certificado de, lo voy a decir, legalidad. Certificado de autenticidad del carnet de conducir, que tiene que estar legalizado y apostillado y demás, pero bueno, si estamos aquí, eso se puede pedir en la municipalidad, lo puede pedir una persona en nuestro nombre, en principio no hay ningún problema, pero a ver, como dice Luis, mejor si uno se prepara y se lo trae y demás, con tiempo. Y eso sí, es el único detalle de Argentina, y luego en la página web de la Dirección General de Tráfico aparece punto por punto, si eres de Perú, tienes que traerme esto y esto y esto y esto. Si eres de Chile, tienes que traer esto y esto y esto. O sea, ahí viene súper explicado y hay como un buscador por países. Por país, sí. A ver si mientras resolvemos otra pregunta lo encuentro en la web y lo copio aquí en el chat. A ver. Bien, bien. Esta pregunta es para aquí, y decir que no te vamos a pensar vale. mucho. Dice Candelaria que la visa de estudio me cubre todo el tiempo del máster. ¿Qué pasa si se me queda alguna asignatura, si tardo más porque estoy haciendo práctica, porque estoy haciendo trabajo, y los tiempos se extienden y hay esa diferencia de tiempo que también comentaba Luis, ¿no? Cómo organizar esa transición, cómo extender quizás el permiso de estudio, cómo... Vale, en principio voy a responder de atrás para adelante. Las prácticas van por el tiempo que dure el curso académico. O sea, como mucho, uno va a poder hacer prácticas hasta el 30 de septiembre del curso en el que uno esté matriculado. Eso quiere decir que si se prevé la posibilidad de prácticas en ese máster, tenemos que revisar que nuestra carta de aceptación pone que va desde el 15 de septiembre al 30 de septiembre del 2026-27. Eso tenemos que revisarlo, pero bueno, a priori es verdad que si uno se le ocurrió lo de las prácticas en febrero, igual cuando pidió la carta de aceptación no lo pensó. Eso por la parte de las prácticas. Es decir, que en principio, para hacer prácticas, no habría una prórroga de esa estancia, pero sí había una prórroga de la estancia si se te quedó el trabajo de fin de máster, por ejemplo, si se te quedaron un par de asignaturas. Tiene que ser una cantidad de asignaturas que sean lógicas. O sea, una persona puede ser que no apruebe todo el curso, eso es algo comprensible, pero si te han quedado las 12 asignaturas de 12, no hay un aprovechamiento de sus estudios. Entonces, ese famoso certificado de aprovechamiento que te hace la universidad no te lo va a emitir. Como si tú ni siquiera has puesto un pie en clase, no te has presentado a los exámenes, no has aprobado en la convocatoria de septiembre y no sabemos de ti absolutamente nada, te voy a emitir un certificado en el que dice que tú has aprovechado tus estudios en mi universidad. No, eso no lo van a hacer. Entonces ahí tendremos un problema para prorrogar. Pero si yo he ido a mis clases, yo he ido a mis exámenes, pero oye, que uno es humano y si está trabajando y acaba de llegar y se abruma, puede ser que de 12 asignaturas, de 10 asignaturas, te hayan quedado 3, 4, incluso hasta 5. Pero que la universidad ve que realmente tú sí has ido a clase, presentaste los trabajos, fuiste al examen, solo que no rendiste. Y en ese caso sí que te pueden aportar un certificado en el que diga que tú has ido a clase. Bueno, realmente no lo dice textual, pero nos entendemos, que hay aprovechamiento de los estudios. Y por ahí tú podrías solicitar una prórroga de esta estancia. De hecho, hay algunas personas que lo que hacen es aposta, o sea, a conciencia, se dejan el TFM para el año siguiente porque no tienen opciones viables de transición a cuenta ajena. Dicen, mira, pues tú, ¿hiciste eso tú, Luis? No. Vale, no es que diga que lo digo por experiencia, sí. Porque es otra cosa que yo también recomiendo, que si uno llega al final y ve que no tiene trabajo, no tiene muchas cosas, esa opción de postergar un poquito, volver a sacarla, o sea, ampliar la residencia por estudios, es una opción muy buena porque al final tú tienes 30 horas para trabajar, pero si tú al final no haces eso, no tienes horas para trabajar. Entonces, quedas sin ese permiso de trabajo. Entonces, es un tema que de pronto si te sale al mes siguiente una posibilidad de trabajo, pero tú no tienes ese permiso, se complica un poco la cosa. El único problema de eso es que no empieza a contarte para la nacionalidad hasta que no tengas la residencia. El tiempo de estudio no cuenta para la nacionalidad. ¿Vale? Entonces, seguimos. Victoria nos comenta lo del NIE y la forma de la firma digital. ¿Vale? NIE, todos los decimos mal, es normal. NIE es el número de identificación de extranjero.
Al momento que tienes la visa, que tú aplicas, creo que al visado, ya tú tienes un número de identificación del extranjero. El TIE, que es la tarjeta de identificación del extranjero, es lo que la tarjeta física, digamos, de identidad que necesitas para todo, básicamente, ¿no? Y la firma digital, sí es pues este certificado que necesitas el número de seguridad social, pero para el número de seguridad social necesitas el TIE y para el TIE necesitas el NIE. Entonces hay que ir bailando un poco ahí, ¿vale? Ahí están hablando del alquiler. Bueno, el tema del alquiler no tiene mucho que ver con este webinar. Ya después, si quieres, Pamela, nos escribes un poco al privado y ahí que te podemos ayudar a organizar un poco, ¿vale? Rodrigo Zunino. Rodrigo, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, estás hablando también de la parte del alojamiento. Ahí te voy a dar, estás con la mano levantada. Ahí te doy paso cuando lleguemos. Hilda está aquí de nuevo, ahora le damos paso también. Certificado de antigüedad legalizado. Ahí estaba, que ahorita nos aportó el tema. Pamela dice lo de la licencia, que ahí sí puedes buscar enlaces para que ellos puedan. Sí, enseguida, mientras van. Andreina aquí nos comentaba, igual con el tema de la licencia, que tiene licencia con chilena, por lo que es equiparable, ¿vale? Victoria, la edad para ir a buscar empleo es muy condicionante, pues dependerá un poco de la ciudad, dependerá un poco de la formación, dependerá un poco de la profesión que tengas. Victoria nos comenta lo de docente. El tema de docente es muy, muy complicado en España, porque igual es una profesión regulada y para el tema de trabajar en una universidad, perdón, en una institución pública, ya sea primaria, secundaria o universitaria, es muy, 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 muy complejo, porque necesitas homologación, máster habilitante y tal. Ahí Eli compartió también ya el tema de la licencia de conducir, ¿vale? Entonces, vamos con Oscar, que tiene la mano levantada. Oscar, querido, ¿qué tal? Oscar. Ahí está. Ahí estamos. Ahí te escuchamos, Oscar. Cuéntanos. Estaba pasando el link de la licencia de conducir para revisarlo después. Una consulta, le había escrito por el chat, el tiempo de duración del contrato de práctica, ¿cuánto sería? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo cuando haces un convenio con la universidad? ¿Qué? No, ¿cuánto tiempo si me contrata una empresa con el contrato de práctica, cuánto tiempo duraría? ¿Cuánto tiempo de máximo? Son máximo 6 meses, creo que está máximo 6 meses y depende de las horas. Depende mucho de la intensidad horaria, porque tú puedes hacer varias prácticas, pero tú tienes una limitante de horas. Entonces, inclusive, por lo menos mi máster, en mi caso que mi máster, yo podía hacer las prácticas y dependiendo de la cantidad de horas me podían convalidar materias. Entonces, también va a depender mucho de eso. O sea, depende de las horas que puedas hacer, porque hay máster que te permiten inclusive hacer en diferentes empresas, pero cierta cantidad de horas. Entonces ya también depende mucho de la negociación con la empresa, depende mucho de... Hay un máximo, no me acuerdo de cuántas horas son, pero y de tiempo son 6 meses, más o menos. Bueno, o sea, el contrato o sea, hay 2 tipos de contrato en España de prácticas, como está el contrato para la obtención de la práctica profesional, que el máximo es 1 año, y luego el contrato de formación en alternancia, que el máximo son 2 años, pero no sé si concretamente para extranjeros hay un contrato especial, creo que no. ¿Verdad? No, es el mismo. En ese caso es 1 año máximo. Claro que aquí en Chile, creo, las prácticas son de 360 horas, son casi 3 meses, entonces claro, entonces para ir teniendo como un tiempo de se llega ya, busco práctica, luego tengo que cambiarme al indefinido por 30 horas, entonces claro, para tener como los márgenes de los tiempos. Claro. Bien. Igual por lo menos en prácticas tampoco puedes exceder las 30 horas. O sea, claro, semanalmente no puedes tampoco exceder las 30 horas por más que estés en prácticas. Exactamente. Ya, listo, entonces, ya que resolvimos la duda, Oscar, ¿o tienes algo más? Bueno, y ahí apagó el micrófono. No, que claro, o sea, tengo un margen, porque no... Perfecto, exactamente. Claro. Vale. Bien, entonces avanzamos. Matías, se me olvidó tu nombre. Sé que no eres Matías, pero no pillé tu nombre. No hay problema. Laura es mi nombre. Laura.
Ok, y no lo pude modificar porque tenía que volver a ingresar con mi sesión de Google, entonces era mucho lío. Claro, Bien, cuéntame. una consulta. El tema de los máster, por ejemplo, yo tengo elegido el lugar a donde voy a ir a residir. Tengo un familiar, mi hermano, que ya vive y es residente. Entonces estoy buscando una universidad, sería en Gran Canaria, la isla de Gran Canaria. Entonces estoy buscando una universidad pública para poder cursar el máster allá. Y la pregunta es, ¿tiene que ser sí o sí presencial o puede ser virtual el cursado? Bueno, para que tengan el visado, Elizabeth te va a responder, pero básicamente para que tengan el visado tiene que ser mínimo semipresencial de 50% de Elizabeth, ¿no? Ahí Sí. explica un poco. Los estudios tienen que ser a tiempo completo, esto es que te matricules en todos los créditos de ese año, o al menos el 90% de los créditos se entiende que es a tiempo completo, y que además sea a tiempo, o sea, presencial o en formato híbrido. Esto se ha actualizado en mayo del 2025 por razones obvias, porque es que hay muchos máster que tienen clases virtuales, entonces si no se quedaban fuera un montón. Pero el porcentaje tiene que mantenerse en 50-50. Es verdad que en algunas universidades, dependiendo de la regulación interna que tengan, definen la semipresencialidad en 40-60. Entonces ahí, dependiendo de qué universidad es, va a tocar pues ver qué porcentaje de tu máster queda entre el 40 o el 50. Pero de igual forma, la propia universidad te lo va a poner. Si la propia universidad define ese máster como semipresencial, entonces sí vale. Claro. Porque entonces cabría dentro de la propia regulación interna que tienen de decir semipresenciales, 40% de presencialidad, 60% de formato virtual. Si ellos dicen eso, pues se acepta porque ellos mismos se autorregulan como entidades autorreguladas que son las universidades de esa forma. Y entonces ahí estaría. Conclusión, si tu máster, la propia universidad lo define como semipresencial, sí que valdría. Entonces, si quieres, Laura, después nos escribes al privado y ahí te ayudamos un poco más con cómo encontrar el máster que te interesa en esa universidad, cómo avanzar un poco, ¿vale? Entonces, seguimos. Ahí le puse una encuesta a qué ciudad un poco es la que le interesa para trabajar, ¿no? ¿Qué ciudad conocen? ¿Qué ciudad les gustaría para trabajar? Para ver un poco, a ver qué opinión nos puede dar Rosa sobre esa ciudad, cuáles son los mayores empleos, cuáles son las mayores formas de revisar. Entonces, Zunino, querido, cuéntame. ¿lo respondo ahora esa pregunta o más tarde? Venga. Ahí de todos modos pusimos la encuesta, pero bueno, si podemos responder ahora, pues. A ver, siendo breve, donde hay más ofertas de trabajo es en Madrid y en Barcelona, eso claro. Es lo claro. Donde realmente cuesta más la vida en Madrid y en Barcelona. Yeah. Entonces existe esa dicotomía, porque claro, es donde todo el mundo va, pero yo diría que lo mejor para tener un buen trabajo y no gastar tanto en coste de vida es ir a una provincia y encontrar un trabajo remoto. Diría que eso es lo más así, porque ayuda a que quizá tengas un coste de alquiler más bajo y que en ese sentido puedas acceder a un trabajo pues con mayor salario, porque quizás esa empresa incluso se ahorra en costes de necesitar a que la empresa esté allí, a que la empresa, todos los trabajadores estén allí, etcétera. Entonces, eso es lo mejor, realmente. Perfecto. Entonces, Zunino, cuéntame, estás ahí desde hace tiempo esperando. Hola, ¿qué tal? Tengo dos preguntas. Venga. La primera es respecto a la nacionalidad por residencia. Dijimos que la estancia de estudio no contempla esos 2 años en lo que uno al residir acá te daría la nacionalidad por residencia. Entonces mi pregunta es, si uno está estudiando, tendría que estar, digamos, ese primer año no cuenta, entonces te la darían al tercer año, ¿no? Exacto. Bien. Y por otro lado, lo del empadronamiento, no es que te empieza a contar desde que uno se empadronó. No. Nada que ver eso. Son dos cosas distintas. El empadronamiento, y justo creo que el otro día hablábamos de esto, te cuenta para probar que llevas acá en España ese tiempo. Estancia continuada. Exacto. Tu estancia continuada en España es desde el momento en el que tú puedas probar que estás acá. Normalmente lo que se aporta es pues, el vuelo en el que llegaste, el sello de entrada que te pusieron y ayuda muchísimo el empadronamiento porque ahí ya no hay vuelta atrás. Hay una institución pública española que está diciendo que esta persona está registrada en España desde el
10 de octubre de 2025. Entonces, esa es tu estancia continuada en España. ¿Para qué te vale? Bueno, depende. Si tú no encuentras trabajo, no puedes transicionar, no nada, a los 2 años, eso es una novedad del nuevo reglamento, tú puedes aplicar a uno de los arraigos sin necesidad de haber estado irregular. Que esa es la diferencia con lo que pasaba antes, que tú necesitabas que esos 2 años fueran en situación irregular. Actualmente, como lo han definido, es el que lleve 2 años de estancia continuada en España. Entonces, me ha pasado hace poco con un cliente que no quería hacerse otro máster, no quería postergar ya sus estudios, pero no tenía una oferta clara de trabajo, pero ya llevaba 2 años acá. Entonces, como ahora el nuevo reglamento te permite que tú pidas un arraigo con esos 2 años, pues él lo pidió. ¿En qué se basó? ¿Cómo apoyó el hecho de que llevaba 2 años acá? Con el padrón, con sus títulos de transporte, etc. Pero bueno, eso se escapa de nuestra idea. Solo para decirte para qué te puede valer el empadronamiento. Unido a eso, y en relación con lo que preguntas, después de acabar tu máster, en el momento en el que tú recibes la autorización por residencia y trabajo, ya sea cuenta ajena o cuenta propia, ya en ese momento ya tú empiezas a contar el tiempo de residencia de 2 años como iberoamericano que tienes para solicitar la nacionalidad. O 1 año si estás casado con un español, todos los supuestos que hay. ¿Qué es lo mejor? Que ya tú puedes decir, dame un volante de empadronamiento histórico que yo llevo en Madrid 5 años y de esos 5 años lo junto con mi residencia cuenta ajena y ahí se solapan unos con otros. Entonces, o sea que un documento apoya al otro. O sea, yo tengo mi residencia y llevo aquí sin salir de España y bueno, también tienes que llevar tus pasaportes, de que no has salido de suficiente tiempo, o sea, más del tiempo que se permite salir, etc. Pero en eso el empadronamiento te ayuda para un montón de cosas porque ya sabemos que en 1 año, 2 años no sabemos qué va a pasar. Yo siempre digo a todo el mundo que está estresado, digo, no te preocupes, que lo mismo te encuentras una pareja española y en 1 mes me estás diciendo que te vas a casar y que te vas a pedir el régimen de familiar de español. No sabes lo que va a pasar, es como dice Luis, no sabes lo que va a pasar, pero tienes que estarte preparando estructuradamente para eso. Y el empadronamiento es algo que siempre, siempre te va a apoyar para justificar que estás en España el tiempo que sea, para una cosa o para otra. Bien, entonces, esto es un poco para Rosa. Rosa, nos comenta que sí es fácil buscar trabajo en Málaga. Claro, es que en general que no hay mucho que hablar, pero sí sabemos que Málaga se está convirtiendo en un hub tecnológico a nivel europeo, ¿vale? Por la gran masa laboral que hay bien formada, por el buen clima, por los precios. Entonces, cuéntanos un poco cómo va el tema Málaga en especial, lo que hayas conocido, y cómo encontrar estos puntos, digamos, logístico, por ejemplo, en Valladolid, cómo encontrar que sabemos que en Algeciras, por ejemplo, está el puerto más grande de España, cómo encontrar esos puntos de referencia para las distintas profesiones que uno tenga. Es que, claro, una ciudad como Málaga, es verdad que hay mucha inversión extranjera, pero también, por ejemplo, amigos que se han ido a trabajar allí, el alquiler es bastante alto porque hay muchísimo turismo. Entonces, claro, es una ciudad muy demandada en este sentido. Entonces, es verdad que en concreto puede haber muchas ofertas, pero creo que se enfoca mucho también en estos servicios, lo que son las ofertas que hay en Málaga. Y al final, yo creo que en LinkedIn, cuando buscas un puesto de trabajo, es muy importante ponerlo entrecomillado y poner la ubicación, porque si pones el puesto entrecomillado hace que la búsqueda sea más específica. Entonces, esto es válido tanto por si quieres encontrar trabajo en Valladolid como si lo quieres encontrar en Málaga. Si, por ejemplo, el puesto que quieres aspirar es a asesor legal, lo importante es poner eso entre comillas y luego la ubicación en concreto. Y eso ayudará a que lo ubiques de una manera más específica. También en mi post de LinkedIn, por si alguien le quiere echar un vistazo y tal, tengo diferentes páginas web para encontrar trabajo que no solamente son a través de LinkedIn. Si quieres, Rosa, copia tu LinkedIn ahí en el chat, sí, para que puedan seguir. Entonces, genial. Luis también, ahí Luis quería decir algo también. Mira, como complementar lo que dice Rosa, bueno, que ya casi nos toca retirarnos. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Como complementar, como una medida que uno puede hacer previamente antes de venir, es buscar por LinkedIn las ciudades. O sea, tú puedes colocar la ciudad y puedes buscar el tipo de trabajo que quieres llegar a hacer, o no sé, yo muchas veces hago en LinkedIn, pongo ingeniero y pongo la ciudad.
No de pronto especifico qué es lo que yo quiero, sino que lo dejo un poco general para yo poder visualizar qué tanto empleo hay, qué empresas hay, como ver un poquito más el mercado laboral, y ya dependiendo de eso, puedo entrar a mirar el costo de vida de la ciudad también y qué universidad me va a presentar. Por lo menos yo idealista, por lo menos cuando quiere mirar cuánto más o menos me puede costar un piso, yo me puedo meter por una aplicación que llama Idealista y puedo mirar cuánto más o menos me puede costar una habitación, un piso, y en base a todo eso, porque al final eso es un conjunto de todo, puedo decidir a qué lugar me voy y qué posibilidades puedo tener. Pero también es verdad que en un año puede que cambie el mercado laboral en Málaga, puede que en Sevilla sea mejor, puede que en Valencia sea mejor, pero toca ir viendo cómo se va comportando las empresas y cómo se va comportando el mercado, y en base a eso yo tomar decisiones para dónde me voy a ir. Sí. Perfecto. Eso es justo. Pues chicos, tenemos como los 5 últimos minutos, no sé si caben quizás 2 dudas más o así. Venga, ahí tenemos a Lilian y a Zunino, y ya con ellos dos cerramos. Las que están en el chat son más bien de Sí, en el chat. las puedo resolver yo luego, así que pregúntale a Exactamente. y a Rodrigo si es algo así en lo que yo no puedo ayudar. Lilian Margarita, cuéntanos. Hola chicos, buen día. Miren, tengo una duda. Hemos hablado todo el rato con respecto a al trabajo para la persona que llega como a hacer el máster, pero ¿qué pasa con los acompañantes, con la cónyuge, con el cónyuge? ¿En qué calidad ellos ingresan? ¿Se puede hacer algún trabajo ilegal, por decirlo así, como cuidar niños, manicure, ese tipo de oficios? Legalmente no tienes permiso de trabajo como acompañante. Ya está. Lo otro, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, el cuidar niños, ofrecer algún tipo de, no sé, aseo de casa, manicure. El resumen es, legalmente no tienes permiso de trabajo, de ahí en fuera caben miles de cosas. Te pueden contratar en un restaurante, en donde sea, pero ya va responsabilidad del que te contrata. Claro. Mi recomendación... Cuidar personas mayores, algo de lo que más mi recomendación para la gente que está acá y que siempre doy: por favor, no se vengan de forma ilegal, porque en España en particular es muy difícil. No digo que es imposible, pero sí es muy complejo y te da muchos dolores de cabeza venirte sin el permiso de trabajo. Porque muchas empresas no te van a contratar, o inclusive los restaurantes le huyen a la gente que no tiene papeles, porque por lo menos que tengan un permiso mínimo de trabajo, por lo menos el de 30 horas. Puede que te contraten por 30, pero al final tú trabajas 40. Puede pasar de forma esporádica o por ahí, o te dan 10 horas, pero trabajas 40, pero tienes un permiso de trabajo. Pero si no tienes permiso de trabajo, es muy difícil que te contraten y vas a pasar muchas dificultades en todo ese proceso. Si lo puedes evitar haciendo las cosas bien, hazlo. Sí, te condenas a la precariedad, a trabajos que te pagan, pues, como no tienen que darte de alta en la seguridad social, pues nada, 5 euros por una mañana entera o cosas así. Increíble. No lo recomiendo. Sí, entonces, avanzamos con Zunino, la última, para que Rosa y Luis se puedan Ay, Miguel no había terminado. Bueno, pues vale. Bueno, venga, después si quieren nos quedamos con yo él y 10 minutos más. Sí, cualquier es duda. Muy chiquitito, chicos. Es muy cortito. Es más que nada porque ustedes hablaban después de la transición esta de visa, de estudiante o de estudios a algo más de trabajo, y ahí también en qué calidad entraría el cónyuge. ¿Entraría en esa legalidad de que podría entonces adosarse a esta visa de trabajo que está obteniendo el cónyuge principal? Exacto. Perfecto. Y ahí sí tendría una autorización para trabajar. Maravilloso, maravilloso. Eso era toda mi duda. Gracias. Gracias, chicos. Rodrigo. Bueno, puedo hacer una última pregunta. Venga. Es respecto a lo de las 30 horas mientras uno está cursando el máster, que son las habilitadas para trabajar. Eso respecto al filtro que tendríamos que aplicar cuando hacemos la búsqueda laboral, porque podríamos aplicar, por ejemplo, un trabajo que sea full time, o sea, 40 horas semanales, o no, o qué filtro deberíamos aplicar para hacer la búsqueda, directamente algo part time, o si es full time nos tomarían sabiendo que vamos a trabajar solamente 30 horas semanales. ¿Cómo es esa parte? Mira, te lo respondo yo por experiencia propia y por compañeros y eso. En principio, tú puedes presentarte a cualquier oferta de trabajo. Tú tienes 30 horas.
ya depende de cómo tú te vendes. Tú tienes que permiso de trabajo 30 horas, tú le tienes que decir a la empresa que solamente te puede contratar por 30 horas. Ya de tú qué negociaciones tengas con la empresa, por aparte, es independiente, pero muchas veces pasa que la empresa quiere a alguien que trabaje 40 horas. Entonces va a haber un filtro que muchas veces te van a decir, no, pero es que tú trabajas 30 horas, no te puedo contratar. Va a ser normal. Pero no implica que no lo puedes hacer. O sea, al final tú entras a una entrevista, lo más importante, yo siempre digo, lo más importante, Rosa yo creo que me va a compartir lo mío, es entrar a la entrevista, o sea, es pasar ese primer filtro de pasé la hoja de vida y tengo una entrevista. Ya después de que tú estás en la entrevista, ya depende cómo tú te vendas. Entonces ya, si tú te vendes bien, estoy 100% seguro, como le ha pasado a 20, 30 amigos míos que han venido acá, se vendieron muy bien y están trabajando en una empresa y trabajan 30 horas cuando llegaron y se vendieron, inclusive que no por práctica, sino muchos de ellos también cogieron contrato normal y pudieron trabajar 30 horas y a la empresa les gustó el perfil, les gustó cómo era la persona y dijeron, te contrato 30 horas y te hago todo el proceso para que puedas trabajar conmigo después full time. Genial. Pues chicos, nada, obviamente, cualquier duda más nos podéis contactar a Luis por LinkedIn. No sé si quiere dejar aquí. Sí, ahí pongan en el chat. Él está muteado. Ahí pongan en el si chat, quieren lo pasamos luego por el grupo. Claro, Para también. que cualquier duda que tengan podemos. o cualquier apoyo que le puedan dar ustedes a alguien Claro. más intenso que una simple pregunta, pues mejor. Vale. No sé, que después dar mi LinkedIn, que yo no tengo por el celular, vale. por el celular y no... Sí, no también lo paso por aquí, si no. Sí. Perfecto. Y yo lo copio al WhatsApp. Y nada, también cualquier otro webinar o lo que sea que queráis organizar, si nos han quedado muchas cosas en el tintero, yo es que lamentablemente me tengo que ir porque tenía otra cita concertada, pero eso, cualquier otro webinar o... Bueno, creo que yo hablé por el grupo, o sea que también tenéis mi teléfono. Perfecto. Bueno, sí, aquí yo y Eli nos vamos a quedar aquí 5 o 10 minutos más. Entonces, Luis y Rosa, 1.000.000 de gracias por haber dedicado un sábado a estar acá. Muy, muy interesante, muy útil toda la información que han compartido y eternamente agradecido. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Saludos, chicos.